Gracias, presidenta. Señorías, señor diputado del Común, buenos días, buenas tardes ya. Como bien decía o dice hoy en la columna Rafael Gil, el informe anual del diputado del Común es un diagnóstico social de primer orden, ya que permite tomar el pulso socioeconómico de cómo está la ciudadanía en Canarias. Dice también que el diputado del Común es el refugio último del ciudadano en la defensa de sus intereses, especialmente cuando atañen a cuestiones que no pueden solucionar por la vía judicial, principalmente por falta de recursos. Y entonces, en base a esto, yo también voy a romper con la tradición de hablar del número de quejas presentadas, de las actuaciones del diputado del Común o de las quejas incoadas de oficio, por poner ejemplo. Y voy a centrarme en la supervisión de la actividad de las administraciones públicas canarias, esa que hace el diputado del Común. Y quiero empezar en materia de discapacidad. Lo primero que reseña el informe es la falta de medidas efectivas implementadas por el Gobierno de Canarias que le permitan tramitar y resolver sin demora injustificada los procedimientos relativos a la valoración y a la calificación del grado de discapacidad. Pero además, señor Saavedra, señorías, todos sabemos que esto no es nuevo ni es exclusivo del año 2017. A lo largo de los años se han venido sucediendo repetidas recomendaciones que son aceptadas por las administraciones, pero sinceramente, llegado a estas alturas, da la impresión que es para que usted se calle, señor Saavedra, porque la realidad es que no se nota al día de hoy ningún cambio positivo. Especial referencia a los ciudadanos, tal como se sostiene en el informe de la Isla de La Palma, que pese a la existencia de un convenio entre la comunidad autónoma y el Cabildo Insular para la elaboración del procedimiento del grado de discapacidad, tampoco este ha sido un mecanismo que haya favorecido la diligencia en la tramitación de estas solicitudes. Respecto a las condiciones básicas de accesibilidad y de no discriminación, también, como bien dice el informe, la normativa canaria sobre accesibilidad universal sigue sin adaptarse al marco legal internacional y estatal, además del hecho de que en años anteriores las administraciones habían aceptado las recomendaciones hechas en los informes del diputado del Común sobre la exigibilidad del cumplimiento de las condiciones básicas de accesibilidad y de no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones, así como para las infraestructuras y los medios de transporte existentes, sin que hasta el momento tampoco se le haya dado solución a este problema y sin que aparentemente, por lo menos, el Gobierno de Canarias pretenda darle solución en corto plazo. Como usted bien dice, en el año 2018, en los presupuestos del año 2018, no existe esa partida económica específica para dotar el fondo para la supresión de las barreras que se determina en la Ley de Supresión de Barreras Físicas y de la Comunicación. En materia de dependencia, en la situación de dependencias de Canarias se aprecia una cierta mejoría, también lo dije el año pasado, pero por eso yo creo que a estas alturas nadie lo discute, pero cuando en Canarias el total de personas beneficiarias con derecho a una prestación es de 35.898 y las personas beneficiarias que reciben algún tipo de prestación de dependencia es de 19.417, en definitiva, existen en Canarias 16.481 personas con derecho a alguna prestación que no reciben, cierta mejoría dista mucho, entiendo, del concepto de justicia. Y cuando sabemos que el problema de la dependencia tiene solución, se soluciona con dinero y se soluciona con gestión, pues el tema se vuelve aún más preocupante. Supuestamente dinero hay más, lo que por lo visto no hay es buena gestión, no ha mejorado y el problema sigue siendo el mismo. Y ya precisamente por ese mayor presupuesto, porque ya hay más dinero, pues tampoco vale el que permanentemente se le siga echando la culpa al Gobierno de España. Y menos aún, también lo dije en su intervención, en su informe el año pasado, cuando dedicamos pues anualmente 160 millones pues para farolas y bordillos y parking que tenían que haber ido destinados a servicios públicos fundamentales y además también porque se pierden hasta 3 millones de euros anuales en dependencia que aportaría el Estado debido a la incapacidad de las administraciones canarias, del Gobierno de Canarias, de incorporar al sistema de ayudas económicas aquellas que prestan los ayuntamientos, pues parece que echarle la culpa a otros ya no es una justificación. Y si además a eso
le sumamos el importante retraso que sigue existiendo en la tramitación de las solicitudes de reconocimiento de la situación de dependencia y acceso a los recursos del SAT, superándose ampliamente el plazo de los 6 meses para tramitar y resolver el número de solicitudes registradas en Canarias a diciembre, al 31 de diciembre del 2017, era de 47.444, de las cuales solo tienen dictámenes 35.898. Entonces, en estos casos ya el tema se vuelve más que preocupante, se vuelve indignante, por lo que no es de extrañar el significativo incremento de la dependencia o en dependencia, que ascendió a los 224 expedientes, un 174 más que en el 2016, de los que el 51%, 87, eran de personas en condición de grado de dependencia 3, es decir, que tenían pérdida de autonomía. Y en todo este tema, y para más abundamiento, la queja iniciada de oficio por el diputado del Común sobre los avances en la elaboración y aprobación del nuevo Plan Autonómico para la Prevención de Autonomía Personal, como exige el nuevo SAT. Por un acuerdo del Consejo Territorial de Servicios Sociales, dice usted en el informe, y del Sistema para la Autonomía y Atención de la Dependencia, se estableció en el año 2013 los criterios, recomendaciones y condiciones mínimas para la elaboración de los planes autonómicos de prevención de las situaciones de dependencia y promoción de la autonomía personal, para lo que se debió crear una comisión técnica interadministrativa con el fin de su elaboración en un plazo de 12 meses, es decir, en el año 2014. Pero la realidad es que esta comisión técnica, que sepamos, ni se ha creado y mucho menos se ha desarrollado el correspondiente informe. Según dice su informe, el 28 de junio del 17, la consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda le comunicó que estaban teniendo encuentro con los cabildos, que tienen que llevar a cabo, desarrollar ese plan con los cabildos, que son los que llevan a cabo la actuación. Pero la realidad, insisto, es que un año más tarde seguimos en el mismo sitio, debe seguir hablando con los cabildos. Y en el área de vivienda continúa sin darse, y lo que es peor, sin atisbarse solución a uno de los grandes problemas que existen en Canarias, el de hacer efectivo el derecho a acceder a una vivienda digna y adecuada. Tal y como manifiesta su informe, son muchos los canarios que aún presentan problemas habitacionales y la necesidad de ser adjudicatarios de viviendas públicas destinadas a alquiler social continúa en Canarias sin resolverse. El informe dice o manifiesta que el diputado del Común ha solicitado a las administraciones implicadas para que busquen nuevas fórmulas de resolución a este conflicto social y para que comience a dar una respuesta inmediata a aquellas familias que viven en Canarias en absoluta precariedad habitacional. Y yo, sinceramente, solo por curiosidad, me gustaría saber qué respuesta le han dado, porque la realidad es que hechos hasta este momento no hay ninguno. Y además, por último, y en materia de vivienda, hace referencia a las quejas relativas a la preocupación ante la carencia de viviendas libres para poder optar a un alquiler, ya que en la mayoría de los casos estas viviendas que están vacías se encuentran destinadas al alquiler vacacional. En el área de Hacienda, especial mención al hecho de que se han seguido incrementando el número de quejas relativas a embargos en cuentas corrientes en la vía de apremio, ya sea por un procedimiento irregular en cuanto a las notificaciones, pero que lo que sí que es más preocupante y que ya hemos denunciado en esta Cámara es que en la mayoría de los casos se produce sobre sueldos y pensiones inferiores al salario mínimo interprofesional, más allá de los límites fijados por el ordenamiento jurídico vigente, máxime en las circunstancias económicas actuales, tal como dice su informe. Destacamos, además, entre otras, la queja número 16/24 de la Administración Tributaria Canaria y del Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane. Yo, por último, señor Saavedra, decirle que aunque comparto con usted el hecho de que es necesario solucionar de manera urgente los acuciantes problemas en materia de mayores, de menores, de discapacidad, de dependencia o de vivienda que existen en Canarias, también le digo que si queremos que Canarias siga desarrollándose económicamente, que siga creando puestos de trabajo o que tenga la posibilidad de que se creen puestos de trabajo y que además tengamos o podamos cubrir todas las necesidades y derechos que tienen los canarios,
entre ellos la movilidad y la conectividad, también es necesario hacer carretera o otro tipo de infraestructura. Y entiendo además que usted, mucho mejor incluso que los que estamos aquí, lo debe saber, porque no en vano ha sido 2 veces presidente de esta comunidad autónoma. Gracias. Gracias, señora González.